Seguro que todos tus amigos se creen el mejor entrenador del mundo, hasta que hay que demostrarlo. Bivenger Fantasy es el mejor fantasy para jugar con tus colegas. Monta tu liga privada, ficha a tus cracks jornada tras jornada y calla bocas siendo el número 1 de tu comunidad. Bivenger Fantasy, descárgatelo gratis. Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a La Terracita. Antes de nada, permitidme un segundo para mandar un abrazo enorme a todas las personas que están sufriendo los gravísimos incendios que están afectando a distintos puntos de España. Ojalá la situación mejore cuanto antes y todo nuestro reconocimiento de corazón a quienes están luchando sobre el terreno. Y ahora sí, ¿sabéis qué sensación tengo estos días? Que hay gente que ya ha decidido quién ha ganado el mercado de fichajes, cuando ni siquiera ha terminado julio. Abre las redes sociales y parece que el Real Madrid ya ha ganado la próxima liga porque ha fichado a Bernardo Silva, a Cucurella, a Dumfries, a Konaté, porque está al caer parece Diomandé y veremos qué pasa con Rodri. Y mientras tanto, el Barça ficha a Gordon, a De Jong y sigue intentando cerrar lo de Julián Álvarez y no consigue encajar la salida de Ter Stegen. Y automáticamente aparece el discurso de que el Barça está haciendo un mal mercado. Y yo ahí, pues, ¿qué queréis que os diga? No compro ese análisis. Porque eso de juzgar un mercado en julio no es nuevo. Mirad el verano de 2009. El Barça venía de ganar el triplete. ¿Y el Madrid qué hizo? Respondió fichando a Cristiano, a Kaká y a Benzema. Parecía que había ganado el mercado por goleada. Luego empezó la temporada y ¿qué pasó? Que el fútbol habló. Pero es que tampoco hace falta mirar al Madrid. Miremos al Barça. Verano de 2017. Se marcha Neymar por 222 millones. ¿Y qué hizo el club? Respondió fichando a Dembélé por más de 100 kilos y a Coutinho por una cantidad parecida. En aquel momento pensamos muchos que el Barça había reaccionado con fuerza, que había ganado el mercado. ¿Y qué terminó siendo aquel mercado? Pues probablemente el inicio de una de las peores decisiones deportivas y económicas de la historia reciente del club. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que un mercado no se gana porque presentes más jugadores, ni porque gastes más dinero, ni porque seas el rey de los titulares en julio. Los mercados se ganan cuando esos futbolistas hacen mejor a tu equipo. Y eso no lo sabremos ahora, lo sabremos dentro de muchos meses. Eso no significa que no podamos exigirle al Barça un buen mercado. Al contrario, creo que la temporada pasada dejó bastante claro que esta plantilla necesita más profundidad para competir por todos los títulos. Cuando llegaron las lesiones, el equipo se quedó corto y aquí lo contamos. Y sería un error no aprender de aquello. El Barça sigue estando condicionado por la economía, obligado a medir muy bien cada operación. El Madrid, por su situación financiera, tiene más margen para moverse. Y precisamente por eso merece la pena preguntarse no solo quién ficha más, sino quién ficha mejor. Así que hoy queremos hacer precisamente ese ejercicio, pararnos un momento, respirar, alejarnos un poco del ruido de las redes y preguntarnos qué necesita realmente este Barça de Hansi Flick. Porque quizá la respuesta no sea fichar más, o quizá sí, pero intentaremos llegar a esa conclusión después de debatirlo y no antes. Así que abrimos esta terracita 6x05, primer podcast después de la resaca mundialista. Bueno, no, el segundo, que viene con mercado del Barça, con mercado, ya veremos, del Madrid, con tema de la nueva camiseta, con lo del stage que empieza en Inglaterra y todo, como siempre, a nuestro ritmo y a nuestra manera y con la mejor compañía, como por ejemplo la del señor Gerard Faigues. Gerard, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal a todos y a todas? Pues muy bien, la verdad. Muy de acuerdo con lo que has dicho. Al final creo que lo que determina si ganas o no un mercado de fichajes, tú como club, si has cumplido con lo que necesitas cuando se inicia ese mercado. Y el mercado se ha hecho. Es que parece como que el Barça no ha fichado en el mercado y ha incorporado dos jugadores y creo que un nivel bastante aceptable como de Jamie Gordon. Pero bueno, no sé qué pensará por aquí. Además de que tenemos a Gerard, el bueno de César Brito. César, ¿cómo estamos? Bien, bien. La última vez que estuve aquí no éramos campeones del mundo y ahora sí. Ahora sí. Así que bueno, no está mal. No está mal. ¿Y tú cómo ves Yo todo esto? niego la mayor, ¿Sí? Juanma. Yo no sabía que el mercado era algo que había que ganar. El mercado es un conjunto de acciones estratégicas que forman parte de un plan deportivo que definen la dirección de una temporada. Pero no hay que ganar
un mercado. Sí, es una frase hecha que queda muy bonita para editorial, tú ya me entiendes, pero... Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo lo entiendo todo. Y entiendo el ecosistema mediático en verano, que hay que vender el pescado como sea, pero el mercado no se gana. Cada equipo, en cualquier división y en cualquier punto de su desarrollo, hace lo que puede con su presupuesto. Puede salir mejor o peor. Forma parte de una estrategia deportiva. Ya veremos si sale bien o no. Yo te avanzo que este Barça va a volver a ganar. Te lo digo hoy, 27 de julio. Bueno, yo espero que tus pronósticos en este caso sean más acertados que otros que has hecho aquí, ¿eh? También te digo. ¿Quién habló de pronósticos en este mundial, en el grupo de La Terracita este año? Pues bueno, me acuerdo, ¿eh? Refrescame un poquito la memoria. Bueno, pregunta por ahí. Bueno, preguntaremos o me reescucharé o invito a la gente a que se escuche los programas del Mundial, que quedaron muy chulos, por cierto, que terminamos la pasada semana con ese número 8 de la Copa del Mundo, pero es que ya estamos, como quien dice, en pretemporada de verdad del Barça. Jugó amistoso el pasado viernes contra el Europa, a puerta cerrada, con un equipo plagado de jugadores jóvenes, los mismos que van a estar en la gira que va a hacer ahora el equipo en Inglaterra, en St. George Park, este sitio espectacular de que hoy, por cierto, también hablaremos en esta terracita. Pero es que el pasado viernes jugó ese partido del que tenemos poquitas imágenes, algún que otro vídeo resumen, fotos del encuentro, con esa camiseta que lució el Barça en aquel partido, que es la primera equipación de esta temporada, de la que queríamos hablar hace tiempo. Yo quería hablar porque llevamos ya años abriendo terracitas, hablando de la camiseta, con una persona que es el hombre experto en esta materia, y cómo no invitar hoy a Alejandro Mendo para que nos diga primero qué le ha parecido esta equipación puesta ya, y la segunda, que también la tenemos presentada. Alejandro Mendo, ¿cómo estamos? Muy buenas, muy contento de saludaros en esta cita veraniega ya habitual en la que comentamos cómo va vestido el Barça y cómo quedan esas camisetas. La moda futbolística, Alejandro, que bueno, en los últimos tiempos, la verdad que tú lo conoces mejor que nadie, ha crecido en ese sentido un montón, porque yo veo no solamente equipaciones del día a día, digamos, de la temporada, sino ediciones vintage de temporadas anteriores, la liga retro esta que se montó el pasado año también en la Liga Española. O sea, que hay una tendencia al alza, ¿no?, en ese sentido. Sí, cada vez más lanzamientos, que es algo que yo critico cuando puedo, porque como sabéis se están convirtiendo como en mini colecciones que cada club deja ahí cada pocos meses, o en este caso en verano se concentran muchos, pero también hay que reconocer que yendo por la calle y mirando un poco alrededor se ven cada vez más gente también con camisetas. Se podría abrir un apartado de las que son oficiales y las que no, también. Pero también las marcas o los clubes nos pueden decir no os quejéis tanto porque al final las lleváis puestas. Entonces es una rueda que sigue girando cada verano. Y estamos esperando, creo que no sé qué día de agosto es, que se pondrá a la venta la camiseta de España con las 2 estrellas, que yo entiendo, Alejandro, aunque esto no tiene nada que ver con el Barça, un poquito sí, que va a romper en cuanto a ventas, ¿no? Sí, ha sido un poco extraño que Adidas se quedase, supuestamente, digo supuestamente porque es difícil pensar que una marca se quede sin existencias. No sé si lo hacen para generar un poco esa expectación, sobre todo de la visitante de España, ese color blanco roto. Y ahora con lo de las estrellas se supone que es el 4 de agosto, que la mayoría de revendedores o puntos oficiales la van a volver a tener. Ahí también tenemos lo de siempre. Es la gente que dice, buah, me la compro seguro, o ya ha acudido a su página tailandesa de confianza y ya la tiene, pero seguro que sean las existencias que se pongan a la venta, al final se acaban agotando igual. Yo quiero comprarme la blanca, esa blanco roto que tú decías, me encanta, y sí, con esa segunda estrella. Me voy a esperar para que esté ya a disposición, pero entiendo que se agotará rápido. Pero bueno, la camiseta del Barça, otra temporada más, otro nuevo cambio en el diseño, en el estilo. Vista puesta, ¿qué te parece, Alejandro? Bueno, ha habido un poco está habiendo bastantes comentarios, sobre todo de las camisetas en general, las de Nike, la diferencia entre las fotos de presentación y luego lo que es verlas sobre el campo. Nike está apostando por fotos con los colores muy saturados, entonces hay quien incluso, he leído algún comentario que dicen que lo hacen para que precisamente los que las copian se tengan que guiar de esas primerísimas fotos que se filtran y luego las hagan un poco diferentes, pero bueno, el campo no miente, suele ser la imagen que vale, y la camiseta titular sigue un poco esa línea, digamos, llamémosla moderna del curso pasado, que tenía esos difuminados entre las franjas y ahora con más colores y franjas más estrechas. El primer impacto es de una camiseta bonita y fresca,
pero yo tengo la misma sensación que el curso pasado, que es una camiseta que entra muy bien y que en los primeros partidos va a entrarnos muy bien, y creo que te dije esto mismo el verano pasado, habrá que ver llegados al mes de marzo, abril, mayo, si no estamos un poco cansados de ella. Normalmente las clásicas cuestan más al principio, pero luego en la media larga distancia pueden gustar más, y las más modernas o rompedoras pasa un poco lo contrario, pueden entrar muy bien al principio, pero luego hacerse un poco bola. Esto te lo digo así de manera un poco, ya te digo, subjetiva, pero sí es verdad que con las camisetas más o menos atrevidas suele pasar esto. Primer impacto positivo. ¿Y qué te parece el tema este de los dorsales, que también va a haber distintos en cada una de las 3 equipaciones? Creo que la UEFA no permite poner estas que son del diseño Gaudí, que ponen en la primera equipación. En la Liga sí se podrán utilizar, creo. ¿Qué te parece no sé si decir, estrategia de marca o del mismo club? Sí, creo que, a ver, en teoría es interesante tener una tipografía exclusiva personal de club. El problema que yo veo aquí, un poco lo enlazo a lo que comentábamos al principio, es la frecuencia en la que actualizamos estos caracteres, este tipo de letra. El Barça ya tenía una letra bastante reconocible, y todos reconocemos la versión Liga, de la versión Champions, que los clubes suelen llevar su tipo de letra reconocible. Poner una distancia temporal, cuán a menudo hay que actualizarla, cuán a menudo hay que renovar esa identidad, yo no sé decir un tiempo. Sí que es verdad que hay veces que ahora el Barça sacar de golpe, si no me equivoco, serán 3 o 4 tipos de letra distintos, porque cada uno irá asociado a una equipación. Sí parece un poco excesivo. Es como que se quiere construir una identidad sin dejar que esas identidades se consoliden o se sedimenten un poco. La que tú comentabas de Gaudí es la que también más entra por los ojos, y probablemente en los próximos 2-3 años, si la dejan madurar, se puede convertir en muy reconocible. Yo el miedo que tengo con la mayoría de fenómenos asociados al fútbol y a las camisetas es que algo que en un primer momento nos parece que tiene sentido y que queda bien y que era el momento de refrescarlo, no se haga demasiado a menudo, y dentro de, no el año que viene, sino dentro de 2 años, digan, venga, pues ahora tenemos esta otra tipografía, etcétera, etcétera. Creo que se entiende por dónde voy. Bien, en teoría, pero creo también que hay que darles más tiempo, ¿no? Si me dices, mira, durante los próximos, no voy a decir 10 porque en el fútbol es un mundo, en los próximos 5 años estas van a ser las tipografías, sí que te lo compro. Si me dices que dentro de 1 o 2 ya vamos a volver a cambiar, pues ya tuerzo un poco más el gesto. A mí la sensación que me da un poco con esto de las tipografías, de adaptar a cada camiseta, cada año sacar una, incluso los propios diseños de las equipaciones que van saliéndose un poco de lo que es más clásico, es que el Barça ya es una marca tan hecha por sí misma que no necesita asentarse, que parece como que huya de crear una identidad visual propia o una tipografía propia, porque el Barça como marca ya funciona muy bien. Entonces, quizás no necesita asociarse a una tipografía o a unos colores muy marcados como sí otros equipos que no tienen esa marca propia de su propio nombre. Sí, es muy interesante lo que comentas. Yo siempre lo comento sobre todo con el tipo de letra que usan las ligas. La Liga Española tenía aquellas letras y números más gruesos, después los refinó un poco, los ha cambiado recientemente, los de la Premier son muy reconocibles, los de la Liga Francesa, etcétera. Creo que lo que decía antes, hay que darles un poco de tiempo para poder asociar marcas o clubes a una determinada tipografía. Probablemente estás en lo cierto y el Barça se siente tan fuerte como marca que va un poco siguiendo, entre comillas, las modas y tipografías que, entre comillas, también peguen con determinadas equipaciones. Ya digo, vamos a darles un poco de tiempo, y también, por otra parte, si no va a haber partidos de liga o de determinadas competiciones en las que verlas, probablemente vayan a estar muy asociadas a lo que haga el equipo en Champions o competición europea, y no vamos a tener tantas oportunidades de verlas. Entonces, ya digo, rompemos un poco una lanza, pero que les den tiempo, sería mi mensaje. Antes de que César te pregunte, Alejandro, y ya se la dejo también votando a César, que sé que es un hombre crítico con el fútbol moderno, la camiseta, sumándole dorsal y número, aproximadamente la más barata te puede salir 120 y pico de euros. Creo que estoy atinado en ese dato. ¿Qué te parece eso a ti, César? Me parece un atraco a mano armada. Hoy parece que voy a la contra de todo el mundo, no es lo que pretendo. Es verdad, estoy con Gerard que la identidad visual del Barça es muy sólida, la identidad en general, no solamente la visual o la estética, pero lamento
contradecir un poco a Alejandro y también en parte a Gerard. El que esté esperando alta rotación, baja rotación y que le demos un poco de aire a cada camiseta, a cada logotipo, a cada numeración, que se vaya olvidando. Esto es una mamandurria para generar ingresos, para vender cuanto más mejor. No estoy nada de acuerdo con eso. Yo soy un anticapitalista de corazón, pero entiendo que esto está marcado así, que el negocio funciona como funciona. Yo no lo voy a cambiar, por mucho que me moleste. Y por otro lado, cualquier cosa que vaya bien a las arcas del Barça, pues bien está, ¿no? Pero yo estoy un poquito en contra de esta... En contra no. No es que esté en contra. Acepto, como decía Alejandro al principio, que las camisetas deportivas, las camisetas de fútbol, forman parte de la moda de calle normal y todo el mundo lleva la camiseta por la calle, sea aficionado al fútbol o no. Lo acepto, pero yo no puedo estar a favor de que una camiseta cueste 120 euros, la más barata, y la más normal, con parches y demás, que lo vi el otro día y lo comentamos en el grupo de WhatsApp de TVP, esté más cerca de los 200 que de los 120. Sí. Esto es inasumible. Entiendo que está en el mercado de las copias, de las falsificaciones, que yo aquí no me pronuncio ni a favor ni en contra, porque es un debate ético que es interminable, pero es que estamos hablando de muchísimo dinero por una prenda deportiva. No sé, a mí me parece excesivo. Ahora bien, como te decía, todo lo que pueda generar ingresos al Barça que le hace falta como club, bien está. Que no cuenten conmigo, la camiseta me mola mucho, es muy bonita y lo que tú quieras, pero lo veo un poco tangencialmente. O sea, mi postura es un poco tangencial. Yo creo que es un debate interesante porque también se puede uno ir a si de verdad el club, en cuanto a lo que ingresa por camisetas, es una cantidad, pues como ha dicho César, le puede venir muy bien, pero ¿cuánto le llega al club de ese dinero por las camisetas? El porcentaje que le cae a la fabricante, en este caso Nike, creo que es mayor, bastante mayor, que el que le puede caer al Barça. No sé los datos del último contrato que se hizo. El Barça lo que sí está haciendo bien, y esto lo hemos comentado mucho, es a través de BLM hacer contenido propio, que lo está vendiendo muy bien, haciendo ediciones vintage que no tienen la marca, digamos, de Nike, sino que es su marca propia, que por cierto, ahora que le preguntaré a Alejandro, que se ha caído ahora la conexión, a ver si se puede conectar de nuevo, sobre esa camiseta que ha salido por ahí filtrada, que es la que supuestamente el Barça fabricó, si no llegaba a un acuerdo con Nike, y de la que se dice que hay una remesa en un almacén, que el propio Joan Laporta, creo que en las elecciones habló de que a lo mejor se le hacía entrega a estas camisetas, que son 120 y pico mil creo, fabricadas a los socios, enviando en un paquete especial por la fidelidad, etcétera, etcétera, porque es una camiseta que no tiene logo de Nike, sino que es un logo, digamos, propio del Barça, que no está fea, la verdad que está bastante bonita, pero Gerard, insistiendo en esto, es que son 200 euros por una camiseta. Es que lo que te cuesta fabricarla, posiblemente estemos hablando de una cantidad muy más cercana a los 20 euros fabricarla, digo, precio de fábrica, en donde sea que se haga, y venderla a 200 casi euros, no sé, es un pelín exagerado cuanto menos, ¿no? A mí cuando las camisetas valían 80 o 90 euros, camisetas que caducaban al final de la temporada, ya me parecía un desembolso importante. Ahora que el punto de partida sea los 100 y pico, pues me duele mucho. Y de hecho yo llevo sin comprarme una camiseta oficial hace muchísimo tiempo, precisamente por eso. Entre que a veces me cuesta, que yo reconozco que soy más clasicón y las camisetas del Barça, cuantas menos cosas nuevas o cosas raras lleven, a mí más me gustan. Y el precio es que no me las compro, no puedo. Pero sí que es cierto eso que estábamos hablando, y que ves a un montón de gente cada vez más que va vestida con camisetas de fútbol por la calle, y es la moda. Y cuando una cosa está de moda y hay demanda, pues ya se sabe lo que pasa, ¿no? En este mundo en el que vivimos. Bueno, o sea que al final como decía César, estaremos en contra, pero en el contexto en el que estamos, pues es inevitable. Y dicho esto, a mí ya digo, me gusta cómo queda puesta la primera de este año, volviendo a eso, me gusta el color casi oscurito que queda cuando se suda, el pantalón oscuro. A mí soy de esa tendencia más al oscuro en la equipación, visto por televisión se ve bastante oscuro, incluso cuando ves las fotos. Me gusta ese tono, y por aquí tenemos de nuevo a Alejandro. Alejandro, no sé si has oído un poquito del debate en el que nos hemos metido con el tema del precio de las camisetas, hacia dónde va el fútbol y demás. Que tú comprarás cosas y algunas a lo mejor no.
Sí, os estaba escuchando. Es muy difícil decir qué es justo, qué precio es justo y qué no. Lo que sí es llamativo, es algo que probablemente no sepamos valorar nosotros y comentarlo en un podcast, pero lo que sí es llamativo respecto a la camiseta de fútbol es que cada año de los últimos, si ampliamos un poco el radar y vemos los últimos 10 años, pues que cada año se haya ido añadiendo un poquito, y camisetas que no hace demasiado costaban 80 euros, la llamada versión Stadium, la normal. Es muy curioso, muy llamativo como al año siguiente costaba 95, 85, 90, 95, 100, y esa inflación, un poco fruto de esta moda que estamos comentando, sí que hace un poco enfadar al consumidor y al aficionado. Otro fenómeno muy interesante y muy llamativo es el hecho de que las llamadas player version, las versión jugador, pueden llegar a los 130, 40, 50, dependiendo de los parches que se añadan, y cómo esa brecha de calidad entre las marcas ha seguido aumentando. La versión jugador se parece relativamente o razonablemente a la que llevan los jugadores sobre el campo y suele ser de muy buena calidad, hay mucha inversión en tecnología y merece la pena, pero es curioso cómo las marcas nos quieren un poco empujar a ese precio de venta, a ese artículo casi lujoso, y cómo la Stadium, la de toda la vida, se ha quedado muy estancada en cuanto a la calidad. Eso ahora un efecto un poco plasticoso casi, pero se queda estancada la calidad mientras sigue aumentando el precio. Entonces el consumidor no tiene ninguna ventaja, por así decirlo. Yo estaría dispuesto a pagar más por una que se acerque mucho a la versión que llevan los jugadores, pero creo que habría que hacer alguna concesión, como poner alguna prenda un poco más básica a un precio, llamémoslo, más accesible o más popular. Comentabais también los recursos o las herramientas que tiene el Barça para sacarle más dinero a la ropa que vende. Una de ellas es vender desde la tienda oficial, que tiene cierta capacidad para controlar y promocionar lo que sale en la tienda oficial, y la otra es vender los productos de la llamada marca blanca o autoproducidos, y es algo que el Barça está trabajando muy bien. Las colecciones de marca Barça, nos volvemos a conectar ahora con lo potente y lo sólida que es la marca Barça. Las colecciones de marca blanca son muy bonitas y muy a la moda, y el Barça tiene ahí mucha maniobra, le saca mayor rendimiento a esas prendas. Y también hay algo muy interesante, que no tienes que estar sujeto a las modas de una Adidas, una Puma, una Nike, que un poco te acaban imponiendo ciertos recursos gráficos, alineamiento de marca, etcétera, y el Barça es libre de poner un escudo retro aquí, una tipología de letra allá, o conectarse, por ejemplo, ha habido conexiones dedicadas a los festivales, por ejemplo, o a temas de Cataluña, de la cultura del territorio, que es muy fácil para el club poder liderar esa narrativa. Pero, y llego al pero, este tipo de prendas y de colecciones empezaron un poco para romper el hielo en los, 25, 30, 35, 40 euros según la prenda, y poco a poco es curioso como también va subiendo el precio de ellas y se van acercando peligrosamente a lo que son una camiseta de Nike o Adidas, por citar las marcas más grandes. Entonces, todo lo que está de moda, todo lo que genera una demanda, al final la oferta se va, ya digo, acercando peligrosamente, y hace que uno se pregunte, ¿me compensa darle más dinero a mi club y no llevar ninguna marca? ¿O quiero pagar por la marca de Kobe Bryant, de Nike, etcétera? Es un debate, pues eso, que se está, digamos, actualizando en tiempo real mientras hablamos. Yo soy de los que apostaría y me iría a producirle, se lo digo aquí a César, un podcast a Alejandro Mendo para que hable de estas cosas, porque es un gusto escucharlo hablar de la moda del fútbol y se echa en falta podcast así, sinceramente. Alejandro, sé que estás muy liado porque hace poco fuiste padre, o sea que entiendo que eso a lo mejor tiempo no tienes para poder hacerlo, pero encantado de tenerte aquí. Para cerrar contigo, Alejandro, la segunda y tercera equipación, la segunda ya oficial y la tercera se ha filtrado un color así como turquesa, a mí tampoco me disgusta. ¿Qué te parecen ambas? La segunda, por hablar de la que ya se ha presentado, me gusta mucho, lo voy a decir. El efecto difuminado es algo que Nike intentó sobre 2015. Estaba buscando antes las equipaciones del Barça para poderos decir exactamente la temporada. En la 15-16 tuvimos una camiseta azulita
que hacia el fondo de los pantalones se añadía como un degradado en color negro. Yo la reconozco con una visita del Barça al Emirates contra el Arsenal. Hay un partido con Neymar, Messi y compañía, que el Barça va con este azulito. Y Nike creo que está volviendo a apostar por estos degradados, que la parte inferior de la camiseta es morada como los pantalones y la parte superior es negra. Es la típica equipación que es mejor equipación que camiseta suelta, si se entiende lo que digo. La camiseta suelta negro y la base morada, quizás si te la pones con unos pantalones, no sé qué decirte, de color camel, pues queda regular, pero ese efecto degradado en toda la equipación es muy chulo. También se nota que hay una evolución. El año pasado fue la primera entrega de la colección Kobe Bryant con el Barça, y si recordáis, aquel modelo dorado originalmente con pantalón negro nos trajo algunos problemas, digamos, administrativos, porque no se pudo usar en la liga ante ciertos equipos, no estaba registrada, no se diferenciaba lo suficiente y bueno, se crearon una especie de paradojas que con tantas camisetas que presentamos, al final algunas no se pueden utilizar y acabamos jugando con la de la temporada anterior o con la señera, que es un poco el comodín para siempre, para ir de amarillo. Así que esta, en principio, quiero pensar que la Liga la haya aceptado como lo suficientemente contrastante y la podamos ver en los primeros partidos de Liga, que es cuando club y marca la suelen querer estrenar. La tercera que comentabas, Juanma, es un color muy reconocible en el Barça, ese color turquesa que nos retrotrae probablemente a las capas de los años 90. Sí. Siempre acabamos en los 90 con la nostalgia, etcétera, y es algo que todas las marcas obviamente explotan. Y esta tercera normalmente suele utilizarse para el debut en Champions, es como lo suele hacer Nike y Adidas en las últimas temporadas, y en principio, por lo que se ha filtrado, suele ser ya bastante fiable. Las fotos que hemos visto, está como dividida en dos la camiseta con dos tonos de verde o turquesa. También me gusta mucho porque es un color que está, bueno, pues en el imaginario Barça. Siempre que el Barça saca una verde turquesa o naranja, que son colores que nos traen buenos recuerdos, al aficionado culé le gusta. Y creo que esta segunda, volviendo a esta de Kobe Bryant, sí que introduce un color nuevo, el negro y el morado. Es un poco Los Ángeles Lakers, pero sí, es el precio, entre comillas, que hay que pagar por esta colaboración. Este terreno hacia el que Nike nos empuja, y creo que esto es bueno para el Barça, que precisamente con tantos espacios que ocupar, tantas camisetas que diseñar, se puedan llegar a distintos sectores, audiencias y mercado, porque al final es lo que quiere un club moderno. Así que buenas alternativas. A bote pronto yo diría que las alternativas me gustan más que la local este año, que no es algo que siempre pase, pero de momento un buen primer impacto, ya digo. Pues mejor contado, imposible. Alejandro, que ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Ha sido complicado gestionar que estuvieras aquí porque al final estás muy liado y es comprensible, pero te lo agradecemos de verdad que nos dediques este tiempo para hablar de camisetas, que es una conversación muy de verano, muy de playa, muy de toalla, y hoy la hemos tenido contigo, ¿vale? Os lo agradezco mucho y te tomo el guante. Un día, si queréis, dedicamos un poco más tiempo a qué hacen los clubes y qué hace el Barça, qué hacen las marcas y qué hace Nike con nosotros, y probablemente podamos tener una charla un poco más, ya te digo, largo y tendido, que podamos profundizar. Alguno dirá, media hora hablando de camisetas para empezar el programa, con la editorial que ponía sobre la mesa, con el tema del mercado de uno y de otro. Bueno, es lo que tiene hacer un podcast cuando tienes a gente esperando para poder entrar y hay que meterlo porque después será muy tarde y no quieres tenerlo ahí esperando. Si os pusierais delante de un micrófono, y esto César sabe un poco, entenderíais también que no es tan fácil, ¿eh? Uno tiene en la mente una escaleta, en la mente a hablar de unas cosas para empezar el podcast, pero se ha tornado así. Pero creo que ha sido interesante porque al final el tema camisetas, la gente en verano, los hombres, fundamentalmente, hay que decirlo así, ves a muchos por la playa, de veraneo, pues la moda nocturna, te diría incluso de verano, el hombre con camiseta de fútbol.
y su pareja vestida inmaculada, pero el hombre no, el hombre camiseta de fútbol, o estos retos que se ven, o más que retos, amigos invisibles y grupos de amigos que se regalan camisetas vintage y demás, que está también muy de moda, aunque también se ha hecho mucho para el postureo, hay que decirlo así. César está de acuerdo conmigo en que esto de quedar amigos para darse camisetas es mucho de postureo. ¿Te gusta esto de quedar con amigos para entregarse camisetas de fútbol antiguas? Hoy voy a quedar de rancio máximo, pero sinceramente me da igual. ¿En qué momento hemos decidido como sociedad que vestirse de fútbol es elegante? Bueno, pues, seas chico o chica, da igual. No abogo por ir de traje. Estamos en el siglo XXI, no voy por ahí. Pero, hombre, elegante ir de camiseta de fútbol en cualquier circunstancia y en cualquier contexto, hombre, pues no. No estoy yo para hablar que estoy en camiseta en mi casa, pero es que estoy en mi casa. O sea, ir por la calle con camiseta de fútbol, si vas a hacer deporte, todavía. Y en un momento dado, que estás de domingueo con el chándal, ok. Pero todo el rato, a todas partes, a mí particularmente no me parece elegante. ¿Que está de moda? Ok. Full equipo. El problema es que como las camisetas de fútbol son tan caras, no te vas a poner una camiseta de 100 euros para hacer deporte. Te la pones, pues cuando... sí, la cosa... A ver, que yo no me las pongo porque son de un tejido que luego sudas media gota y eso huele mal porque transpira peor. Que es una cosa que decía Alejandro. El precio ha subido, pero la calidad de las camisetas no ha mejorado. Las camisetas normales, entre comillas. Entonces estaba... Justamente esta semana o este fin de semana, así en una comida familiar, salió esto del meme que decía, ¿no? La pareja, hoy vamos a cenar fuera, ponte lo más caro que tengas. Y una persona va ahí con sus mejores galas, unos vestidos preciosos, y el otro va con la camiseta de fútbol porque le ha costado 100 euros y es lo más caro que tiene en el armario. Pues si te cuesta 100 euros, te gastas un poquito más en ropa normal, que sea buena, de buena calidad, lo que decías tú. Es que no son ni de calidad. Yo sé que pues te gastas un poquito. El adjetivo polla vieja va a salir mucho en los comentarios posiblemente del podcast. Sí, lo acepto. Lo acepto porque realmente soy un señor de 50 años y yo no niego lo que soy. Pero bueno, un poquito de por favor, ¿eh? Yo creo que estamos un poco todos en el mismo barco, ¿eh? Yo creo que a menos que sea camisetón de esos que dices, ostras, es bonito de tu club o de un club con el que puedes sentir cierta simpatía y tal, pero lo normal, yo veo gente que... Yo como entrenador de fútbol de niños que van con camisetas de equipos que yo pienso como, o sea, si no eres un friki que se pone los jueves a ver partidos de Europa League y de Conference League, ¿cómo conoces tú a este equipo de fútbol? Y los niños van con camisetas de fútbol en su día a día, pienso, flipando, pero bueno, los tiempos están cambiando. Hay por ahí camisetas que no sé si costarán 100 o 100 y pico, seguramente sí, porque son de clubes de fútbol, que son muy elegantes, que son de verdad para ponérselas, para ir a cenar en verano, y lo digo tal como lo... Aunque César no me cree, pero... Juanma, por favor. César, por favor. Escúchame, las hay que tienen el cuello con un botoncito y son muy elegantes. Ni cuello ni cuella, por favor. O sea, por favor. Bueno, en comentarios de la gente que deje lo que piensa sobre el asunto este de las camisetas, si se gasta o no casi 200 euros en una prenda para ponérsela para cenar o para hacer deporte o para lo que sea. Y dicho esto, cerrando el asunto camisetil, nos metemos con el asunto que yo creo que es el asunto con el que abría el podcast y el asunto de las últimas horas con esto de que el Madrid va a fichar a Diomandé. No sé si cuando se publique esto ya lo habrá hecho oficial. Un Diomandé que saben los mecenas de TDP, los que están dentro del chat de Premium, que soy un loco de Diomandé. La pasada temporada me volvió loco en la Bundesliga porque es un jugador diferente, es un jugador que se atreve, un poco lo que es Lamine Yamal en el Barça, pues Diomandé lo fue en el Leipzig la pasada temporada, salvando las diferencias, evidentemente, pero es un jugador diferente, distinto, caótico a lo mejor, pero es que se encara continuamente con el defensor rival para irse con su regate. Es un jugador que a mí me vuelve loco. Que lo fiche el Madrid, evidentemente, no me gusta. Que funcione o no, ya lo veremos. Si fichan a Rodri, me parece otro fichajazo del Madrid, pero dicho esto... Claro, se vuelve todo tan tóxico en redes sociales, lo ideal es no meterse en redes para no ver todo esto, porque hay una tendencia como a hacer de menos el mercado del Barça hasta ahora mismo, cuando todavía queda un mes de mercado, y porque el Madrid básicamente ha fichado lo que ha fichado, que no ha fichado mal, insisto, a priori. Claro, César, el Barça tiene que fichar lo que necesita, que esto ya lo hemos comentado, que tiene que ir al mercado porque llevamos tiempo diciendo de que para poder competir todos los títulos no te va a quedar otra que reforzar
según qué zonas. Ya ha fichado a 2 jugadores arriba, también se le ha ido Lewandowski y se le ha ido Rashford, tenía que reforzarse sí o sí, veremos qué pasa con Ferran, pero bueno, quedando un mes de mercado, ya empezar a valorar que si uno lo ha hecho mejor o otro lo ha hecho peor, un poquito injusto, ¿no? Injustísimo. Y es que aunque hoy fuera día 1 de septiembre, ¿qué más da lo que fiche el Madrid o el Badajoz? Es que me da igual. Tenemos que centrarnos, por favor, vamos a ser un poquito consecuentes. Vamos a centrarnos en nuestro equipo, que es el vigente campeón de Liga. Llevamos 2 años ganando la competición nacional. Hemos estado a punto de ganar la Copa Europea. Vamos a darle un poco de crédito a este proyecto, a Hansi Flick y a la gente que está trabajando. Mejor o peor, ya se verá, pero es que me da igual lo que fiche el Madrid o el Susun Corda, que me da igual. No quiero que se interprete esto como una argentinada, si me permitís el término. Que igual nos meten los pelos para adentro, puede ser. Yo creo que no. Yo tengo plena confianza porque veo un poco cómo funciona el proyecto de Flick, veo cómo trabaja, intuyo, y eso tú lo sabes mejor que yo, cómo funciona la cabeza de Hansi. Creo que está construyendo algo con visos de durar varios años, no solamente una temporada. Y yo no tengo ningún tipo de nerviosismo ni de inquietud. Me gusta que Cucurella, por ejemplo, haya fichado por el Madrid porque le hace falta un jugador como Cucurella y creo que es un buen fichaje y nos va a dar buenos partidos del Madrid. Y yo quiero enfrentarme a un Madrid fuerte, que me presente un reto, que genere espectáculo, que haya rivalidad sana, pero que fiche a quien quiera, que me da igual. Vamos a centrarnos, por favor, en nuestro Barça, en lo que estamos haciendo bien, que es mucho, y vamos a permitir la cuñadez de barra de bar, pero conectando con la reciente Copa del Mundo. España ha sido campeona porque es un colectivo, porque ha funcionado como equipo y porque ha vendido como suya e innegociable una idea muy firme de fútbol, que se parece mucho a lo que estamos haciendo en el Barça. No hay que negar que la conexión selección-Barça hoy por hoy es muy profunda porque hay mucho elemento del Barça ahí, en ese 11 inicial. En el Barça se funciona muy parecido. Hay una idea consolidada, una forma de jugar, una idea de fútbol que está desde categorías inferiores. Vamos a respetar eso. Vamos a confiar en este equipo, en esta forma de entender el fútbol, en esta forma de fichar, que no es cualquier cosa, porque hemos estado muy limitados. Y bueno, la junta de Jan es como es, pero vamos a confiar y a lo que tú decías hace un momento, a hacer un poco oídos sordos a ese ambiente tóxico y sin sentido y sin información que son las redes sociales. Que en las redes sociales no hay información, o hay muy poca información, fiable por lo menos. Vamos a esperar un poquito, como tú decías, mínimo un mes, y si queremos criticar, critiquemos dentro de un mes, pero es que no ha empezado la temporada todavía. Yo estoy muy satisfecho con lo que estoy viendo del Barça. Dentro de tanto ruido, no sé, debo estar loco yo, no sé. No, a mí tu exposición me parece y te la compro completamente. Creo que no hay que... A ver, hay que prestar atención, evidentemente, como al Madrid y como a los rivales que están en competición europea, a los que se enfrentará el Barça. Si se habla de Vinicius, posiblemente al Arsenal, pues también hay que mirarlo, porque el Arsenal será rival en la Champions. No solamente el Madrid, pero la rivalidad es la que es, Gerard. Yo sé que tú estás en el barco de César, como estamos, creo todos, más o menos en la base general de lo que ha dicho. Pero así que te parece lo del Madrid con Diomandé, sobre todo, porque también tú lo has visto un poquito, imagino, en la Bundesliga. ¿Eres también de los que piensan como yo, de que este jugador es diferente? Sí, sobre todo por el contexto en el que se ha dado o ha salido. Si no voy equivocado, el Leipzig lo ficha del Leganés por 4 perras, que se suele decir. Fue una apuesta por un jugador que yo en el Leganés no recuerdo haber escuchado su nombre ni tal, un jugador que pasa muy por debajo del radar y de repente parece que es un jugadorazo. No es... Quizás a la gente le puede parecer que es un poco como el caso de Olise o de Olise, como se diga, yo creo que es Olise, pero que de repente, ostras, qué mundial ha hecho o qué eliminatoria hizo con el Bayern ante el Madrid, qué jugadorazo, pero ya venía de tiempo sonando en el Crystal Palace, de sonar para algún grande, para, no sé, al menos su nombre no me parecía raro, y el caso de Diomandé ha sido una cosa rara, una cosa bárbara que se da muy pocas veces y entiendo que grandes clubes que necesiten tener a grandes jugadores o a jugadores diferenciales se interesen en Diomandé, pero si yo fuese aficionado del Real Madrid o incluso yo como Gerard y aficionado del Barça, me preocupó en su día que ficharan a Mbappé porque era lo que necesitaban arriba.
el día que el Madrid anuncie que ficha al mejor mediocentro del mundo o uno de los mejores mediocentros del mundo, allí entonces sí me preocuparé un poco, porque como decía César, va a ser un rival que nos vamos a encontrar en la liga mínimo y que se va a reforzar. Y para mí es más peligroso un rival que se refuerza donde necesita y con lo que necesita, que no que ficha por fichar. Porque si tienes 4 sartenes pero solo te cocinas para ti, hay 3 que no las vas a usar seguramente. Entonces yo estoy muy tranquilo y obviamente estoy, como decía César, ya lo dijo alguien, lo de las notas a final de temporada. Al final saber si has ganado en el mercado o no, te lo va a decir cómo acabe tu temporada. Porque si te gastas un sinfín de millones en jugadores que no te rinden, en cambio otro se gasta menos de la mitad que tú, ficha 2-3 jugadores que es justo lo que necesita, el que ha salido ganando es el que le han dado fruto los fichajes. Yo insisto, el Barça creo, y esto ahora lo abordaremos seguramente en la última parte del podcast cuando entremos a hablar más de la parte ofensiva, aunque ya lo hemos comentado en esa terracita, lo de cómo se está conformando el ataque del Barça, queda lo de Julián Álvarez, queda ver qué pasa con Ferran Torres, queda ver si alguno de los jóvenes que están en esta gira pues se luce, tipo Hamza, Gistau, que ya lo hemos comentado, pero a fin de cuentas es que no podemos olvidar, volviendo a lo que decía yo al principio del podcast, lo que pasó en 2009 con esto del venir el triplete y que el Madrid se reforzó como se reforzó y pasó lo que pasó. Madrid tardó un par de temporadas en encajar todo eso, porque al final esto también lleva tiempo, encajar tanta gente nueva. El Barça ya es un equipo hecho, que viene con un grupo de 8 jugadores que han sido campeones del mundo, y esto, quieras que no, es un impulso que debes de coger para ti mismo, como cogió el Barça de Guardiola en 2010, y que en 2011 lo hizo campeón de la Champions como la hizo en Wembley, una final que, bueno, que estamos todos de acuerdo, ha sido de las mejores que uno ha podido ver como aficionado al fútbol, la final aquella contra el United. Aprovecharse de esto. Tienes a un jugador como Lamine, que es el futuro Balón de Oro. Tienes a un chico como Cubarsí, que aún sigo preguntándome cómo despeja esa pelota que se podría haber convertido en el gol de Argentina para empatar en la prórroga a la final del Mundial. Es un grupo de jugadores que está con hambre, que está con ganas de ganar la Champions, que es lo que le queda, que saben que es lo que le queda. En el Madrid todavía hay jugadores que ya han ganado la Champions hace muy poco. Llegan nuevos para intentar hacer un equipo nuevo otra vez, con un Mourinho que vuelve otra vez. O sea, son muchas cosas que deben de encajar como para valorar ahora, a finales del mes de julio, si un mercado ha sido mejor o un mercado ha sido peor. Entiendo que la gente tiene que rellenar en redes sociales porque hay que escribir, porque hay que hacer que me lean, porque uno busca los retweets, las interacciones. Hay gente que está ganando pasta en Internet y en Twitter por esto mismo, porque sus tweets se muevan mucho y tengan mucho engagement. Yo ahí no voy a entrar, ya lo dije hace tiempo, que Twitter se ha convertido en lo que se ha convertido desde que lo compró el señor Elon Musk. Es una dinámica que al final es aparte de tóxica, creo que no aporta nada realmente. Para aportar algo hay que tomarse el tiempo para ver la profundidad. Es como lo del tema de, no es que el Madrid cómo puede fichar tanto, ¿no? ¿Cómo puede ahora de repente gastar tanto dinero y cómo puede inscribir jugadores? Bueno, es que el Madrid tiene un límite salarial de 760 millones de euros y el Barça de 430. El Madrid tiene ingresos de 1.200 millones prácticamente los últimos 5 años de forma ininterrumpida y tiene una deuda neta mínima de apenas, que son 12 millones de euros. El Barça está muy por encima de eso en cuanto a deuda neta, y ya no te digo deuda bruta. Son muchos aspectos los que conforman el límite de coste de plantilla deportiva, y la gente no, es que Madrid ¿cómo puede ser? ¿Por qué no miramos las cuentas del Madrid? Basta con mirarla y darse cuenta de que si el Madrid lo está haciendo es porque puede hacerlo. Y a nivel financiero está mejor estructurado porque el Barça ha tenido que irse a Montjuic a jugar varias temporadas, no ha podido utilizar su estadio a pleno rendimiento y ha tenido que ir cubriendo y parcheando porque su situación era la que era. Y ahora parece que poquito a poco puede sacar la cabeza debajo de la tierra y estará en el 1-1 y está gastando dinero en fichajes, podrá inscribir jugadores en un montante bastante amplio porque también ha dejado salir gente importante como ha hecho el Madrid con los Modric, Casemiro, Cristiano en su momento, Ramos. Ha habido un montón, Kroos, gente que ha salido en los últimos años también que han dejado ese hueco para que ahora pueda meter jugadores. O sea, hay que tomarse el tiempo, señores y señoras, para analizar las cosas con un poquito de cabeza. Y Twitter no te da la posibilidad de eso, porque te obliga a estar continuamente ahí escribiendo, aunque no tengas nada que decir. Y dicho esto, y me callo ahora un mes, lo que hacemos ahora es un paréntesis, porque el otro día
Y no sé si César lo ha escuchado, la charla con Jonathan Soriano. César, no te ha dado tiempo, ¿no? Todavía no me ha dado tiempo, la tengo todavía en la nevera para escucharla. Me consta que es muy buena. Bueno, te consta y la gente, la verdad que lo ha reconocido así. Es una charla que mantuvimos con Jonathan Soriano, que fuera delantero del filial del Barça, de Luis Enrique, que ascendió a Segunda División. Bueno, un tipo espectacular, con el que hablamos, la idea era media hora y acabamos hablando durante 1 hora y media. Empezamos con Tony, servidor, me quedé solo yo con él. Hablamos de un montón de cosas y empezamos hablando en ese podcast sobre el tema del delantero centro, el que fue delantero centro, y ahora que estamos buscando si llega Julián, si no llega Julián, cómo ha cambiado la figura del 9 en el fútbol reciente, según Jonathan Soriano. Bueno, pues os dejo con ese extracto y a la vuelta nos metemos a hablar un poquito de qué está pasando con la delantera del Barça, qué pasará con Julián Álvarez, habrá que ir a gastarse el dinero en otro futbolista que no será argentino. Bueno, escuchamos a Jonathan Soriano y después seguimos en la terracita. ¿Se define bien Jonathan Soriano como un profesional del gol? ¿Sería justo decirlo? Sí. Sí, eso es un poco la característica principal, un poco, pues esa sería la primera. Puedes calificarme de otras cosas, pero sí, un poco mi juego pues se ha basado un poco en eso, en vivir del gol, ser un delantero muy específico. Ahora, últimamente ya los jugadores quedan pocos ya de delanteros centros, ¿no? El número 9, que lo que era antes. Ahora son jugadores ofensivos buenísimos, con muchísimo gol, que pueden jugar de extremos y bueno, un poco ese jugador ofensivo. Yo era un poco más específico. Es cierto que eso que dices, y lo comentaremos seguramente ahora, de cómo ha variado el puesto de delantero, ¿no? Porque estamos hablando mucho últimamente del Barça de Flick, de que si busca una delantera más como la del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, más de delanteros móviles que puedan intercambiar posiciones, esa figura de delantero centro, es cierto que se ha perdido un poco, ¿no? El fútbol yo creo que en general está evolucionando todo, porque ahora si te fijas ya hasta si partimos desde la base, que es un poco los porteros. Los porteros ahora ya no solamente tienen que parar, ahora ya tienen que saber jugar con los pies. Laterales que no son simplemente laterales, que al final son jugadores que crean espacios, se meten por dentro, centrocampistas con llegada, o sea, para no estar aburriendo, ¿eh? Sí. Pero estamos hablando ya de que todo está evolucionando y la figura, que es un poco donde íbamos a llegar, a la de delantero, ya no es solamente ese jugador de área con 10 o 9 jugadores haciendo un poco el trabajo y intentando llevarle la pelota a ese jugador, al específico, al número 9, para que meta el gol. Ahora eso ya se ha acabado. El jugador, el número 9, ya no existe. Ahora es un delantero que puede jugar de extremo, que puede alternar con diferentes jugadores. Por lo tanto, bueno, eso es un poco la nueva filosofía y sobre todo la actualización también del fútbol moderno. Vaya por delante que no nos aburrimos, hablando de fútbol, Jonathan. No, desde luego. Decías lo del delantero centro, es que al final, mira, empezamos hablando de delanteros centros y seguimos ahí porque al final, viendo un poco tu trayectoria y viendo cómo acabas en el filial del Barça, que llegas con 24 años, que mucha gente te dice, no, canterano del Barça. Hombre, como tú has comentado muchas veces, llegaste con 2 hijos ya al filial del Barça. Pero claro, esto también me lleva al debate de siempre, y lo comentamos mucho últimamente, de que la cantera del Barça no fabrica delantero centro, no fabrica goleadores. Boyan puede ser el último más reciente, digamos, y realmente no han salido muchos más. Marc Guiu podría ser otro más, pero no se ha fabricado, digamos, en la Masía el gol. Se fabrica centrocampistas de mucho toque, interiores, centrales incluso con salida, pero el delantero centro no se fabrica allí, ¿no? Sí, y sería un tema para hablar largo y tendido, pero creo que el delantero centro mucho viene de calle, viene de la calle, y el fútbol de calle lamentablemente lo estamos perdiendo. Ya van saliendo muy a cuentagotas esos jugadores diferentes. Ahora, por poner un ejemplo, ese jugador de calle o que más se parece a la calle es Lamine Yamal, ese jugador un poco desangelado, ese jugador que como en el buen sentido de la palabra, pero que va a su ritmo, él hace los regates, le da igual, ¿no? Eso lo ha dicho él, le da igual, no tiene esa presión, y ese es un jugador de calle. Pero cada vez más vamos a ir perdiendo ese jugador, porque al final todo es mucho más mecánico, los equipos están mucho más trabajados, eso sí que es verdad, pero ese jugador se puede ir perdiendo, y el Barça, sobre todo, es el buen fútbol, lo que trabaja, no es el gol. Y seguramente van a salir grandísimos centrales, van a salir grandísimos centrocampistas, pero el jugador ofensivo, ya sea el extremo o el delantero, eso tiene que venir de serie. Eso tiene que o venir de serie o trabajarse en la calle. En un entrenamiento va a ser más complicado, porque
ahora ya lo vemos todos, que ahora todos se trabaja mucho más para el equipo, el delantero tiene que dejarla de cara, no tiene que ser tan egoísta, ¿no? Y eso es un poco la diferencia de, bueno, pues de equipos que trabajan desde una base o jugadores que vienen un poco de jugar en la calle. Pero quizás esto, Jonathan, que es muy interesante, a lo mejor gente como Lamine puede hacer que esto varíe, en el sentido de que hasta hoy parecía que todo estaba muy tecnificado, muy orientado a esa perfección, digamos, y llega un tipo irreverente que hace un poco lo que le da la gana con esa personalidad, que esto pueda llevar a muchos chicos, a muchos jóvenes o incluso a los clubes a buscar ese desparpajo y no tanto el jugador mecanizado, digamos. Lamine es un poco ese rayo de luz que todos queremos y que todos aspiramos, ¿no? A decir, que no se pierda ese jugador de la calle que tanto nos gusta, ese jugador diferente que lo ves y ya lo palpas. Tú lo ves calentar, como aquel que dice, y ya ves que eso es un jugador diferente. Y Lamine es un poco eso, ese rayo de luz donde ese jugador de calle que siempre a cualquier futbolista, a cualquier persona que le gusta el fútbol, nos gusta y nos fijamos en ese tipo de jugador, es un poco eso. Está claro que el fútbol base tiene que trabajar desde una coherencia, desde un sistema, que eso me parece fantástico, que el Barcelona trabaje desde una base para esos jugadores que lleguen al primer equipo, ya lo tienen todo más o menos mecanizado, eso es fantástico, pero insisto, no podemos perder y la verdad es que es eso. Lamine es un poco ese jugador que reivindica que no pasa nada, que la calle también es buena y ese jugador callejero también es fantástico y puede llegar muy arriba. Tony, que te veo ahí que estás con ganas de preguntar. Sí, Jonathan, el FC Barcelona está buscando actualmente delantero. 2 preguntas. Una, ¿qué delantero ficharías tú para el Barça? Y segundo, ¿qué delantero de la actualidad se parece más a ti? Ojo. Delantero yo ficharía a Harry Kane. Es lo más parecido para mí a lo que es un delantero. Es un delantero lo más parecido, por decirlo así, si me entendéis, a Lewandowski. ¿Vale? Un jugador que, para mí, Harry Kane es muy bueno, puede salir fuera del área, te juega, te hace jugar y luego dentro del área es letal. Lo más parecido a mí es que yo también yo tenía unas características, a ver si me entendéis, muy básicas. O sea, yo he sido muy goleador, porque luego muchas veces yo lo decía, hostia, no era rápido, lo único que sabía quitar esa ventaja al central, intentaba ir de cabeza, intentaba ir un poquito antes, ¿no? Pues sabía el movimiento, intentaba entenderme muy bien con ese jugador que tenía, mi compañero que podía tener la pelota, para quitarle pues esos 2 metros que me podían dar ventaja dentro del área. Pero no soy fuerte, no soy alto, no voy bien de cabeza, es eso, no me gusta ir al choque con el central. Por lo tanto, mi baza era ir un poquito más rápido que los defensas y sobre todo pues el gol. Por lo tanto, ahora ya tú ves cualquier delantero y cualquier delantero es fuerte, es rápido, es goleador. Entonces, ahora sería complicado encontrar un poco ese tenemos al 9 de la selección, Oyarzabal, que es un poco ese perfil. No es un jugador rápido, no es un jugador que vaya de cabeza, no es un jugador extremadamente… Sí, no me he querido fijar en él por pie. O sea, cuidado, por el zurdo yo soy derecho. No, pero sí, te compro un poco esa idea. En cuanto a que Oyarzabal, si intentamos destacar un poco una habilidad suya, sí que es verdad que dices, ostras, yo no lo pondría de delantero centro, ¿no? Sería más un mediapunta, porque es eso, no es rápido, no se le puede buscar a la espalda, no es un jugador que te las aguante, pero es un jugador que te hace de todo. Es un jugador que es goleador, es un jugador que al final si va al choque también te la gana. O sea, es un poco esos delanteros donde, bueno, sí, te puedo comprar el quizá me puedo sentir un pelín reflejado dentro de las distancias, lógicamente, con Mikel. No es un mal nombre, que además lo comentamos aquí durante el Mundial, el partido que hace contra Francia me parece un espectáculo, viniendo a recibir, ayudando muchísimo al centro del campo, sacando de sitio a los centrales, que también es una labor un poco del delantero centro, sea moderno, sea viejo, digamos, el de, digamos, descolocar a los centrales de posición. Tú decías de que le ganaba siempre esa ventaja, ¿no?, al central. Esto sigue siendo a día de hoy importantísimo porque ganarse los espacios, las ventajas, es muy complicado con el fútbol tan igualado y también estructurar las defensas hoy día, ¿no? Sí, es que al final en el fútbol son 2 más 2, o sea, tampoco hay mucho más. Y muchas veces el delantero, lógicamente, el portero, ¿no?, como se suele decir, el portero está para parar y el delantero está para meter los goles. Pero muchas veces que el delantero hace un trabajo que visiblemente no está tan agradecido,
pero es igual de importante para un equipo para poder ganar, para poder hacer goles, y Mikel lo hace a la perfección, ¿no? Un poco, siguiendo un poco el ejemplo de Mikel Oyarzabal, es un jugador que te viene a recibir y que tú puedes pensar, ostras, el delantero tiene que estar cerca del área porque si no, no va a hacer goles. Pero lo que no estamos viendo, o lo que no está viendo la gente quizá, es que está abriendo un hueco para posible de un extremo, para de una diagonal, para una entrada de un centrocampista, y eso también es jugar a fútbol, y eso también es entender un poco la nueva actualización de ese delantero que no simplemente tiene que estar dentro del área, sino que también tiene que jugar y hacer jugar a sus compañeros, abriendo espacios, moviéndose al contrario de lo que hace el balón. Hay a veces que podemos pensar, este tío no se sabe mover, y es todo lo contrario, está haciendo o está abriendo huecos y abriendo espacios para que sus compañeros se beneficien. O sea, Jonathan, era más de tener buen pie como Oyarzabal y a lo mejor menos Pipo Inzaghi, ¿no? Que era otro también que leía muy bien los espacios dentro del área. Sí, a mí el tema de espacios largos, sobre todo, era lo que me incomodaba, porque yo te podía ganar 5 o 10 metros, ¿vale? Pues te puedo quitar los dos... Seguro que todos tus amigos se creen el mejor entrenador del mundo, hasta que hay que demostrarlo. Bivenger Fantasy es el mejor fantasy para jugar con tus colegas. Monta tu liga privada, ficha a tus cracks jornada tras jornada y calla bocas siendo el número 1 de tu comunidad. Bivenger Fantasy, descárgatelo gratis. Bueno, pues seguimos en la terracita después de escuchar a Jonathan Soriano. Insisto, si queréis oír la charla completa, que se pone mucho mejor todavía después de hablar del tema del delantero centro y de si la Masía fabrica o no fabrica delanteros y que únicamente se centra en otras posiciones. ¿Por qué no se fabrican 9 en la Masía? Es una pregunta que nos hacemos. La charla con Jonathan Soriano la tenéis ya en Patreon, en Club TVP, en teambarsa.com/Patreon. O también, si queréis oírla, si sois oyentes en iVoox, os hacéis fans en iVoox, también la tenéis para oír por ahí. Y si no queréis haceros fans ni mecenas por un sitio o por otro, os esperáis, no sé si una semana o 2, y la publicaremos en abierto para todo el mundo. Así que yo la recomiendo encarecidamente porque está gustando mucho y la verdad que es de estas cosas que tú dices, la planificas poco, tienes pensado media hora y al final te pones a hablar de fútbol. No tienes ni que leer preguntas, sino que todo va surgiendo de manera fluida y cuando el entrevistado encima es un tipo como Jonathan, pues todo sale rodado. Bueno, ya lo ha abierto él, el tema del delantero centro, y yo no sé aquí, Gerard, César, que siguen por aquí, empiezo con Gerard, por ejemplo, que tendrá que irse seguramente antes. Gerard, el tema del delantero ya lo hemos abordado durante el verano, más o menos, lo de Julián es un culebrón que tampoco se va a cerrar hoy. Dicen que no, esta semana pasarán cosas. Yo ya esto del circo me alejo bastante. Pero si no fuera Julián, ahora mismo, ¿qué hacemos si no es Julián? Se gasta el dinero, que entiendo que lo hará el club, en un delantero. ¿Qué delantero? Un delantero joven, un delantero contrastado. ¿Tú qué harías si fueras Deco? Has dicho si fueras Deco y he entendido si fueras rico, que una cosa va con la otra, la verdad, supongo. Pues no tengo ni idea, Juanma, la verdad que no tengo ni idea. Sí que es verdad que yo pensaba que el Barça, sigo pensando que el Barça necesita un 9, pero con el fichaje de Adeyemi creo que necesita otro perfil de 9. O sea, al tener a Adeyemi y a Ferran, que son dos tipos de 9 con sus cosas distintas, que no son tan 9 de fijos de área, que son muy móviles y que te pueden aportar muchas otras cosas, son cosas que en parte también lo podría aportar Julián. Entonces, si no vas a por Julián, yo iría por un delantero más del estilo, para que me entiendas, de cuando se fichó a Luuk de Jong. Más o menos. O sea, ese perfil que no hace falta que sea una superestrella, pero que sea un jugador contrastado, de calidad, que haya tenido experiencia Champions y que sepas que quizás no va a ser tu delantero titular, pero que cuando lo sea te va a aportar. Es muy difícil porque los 9 valen mucho dinero, pero entiendo que si no puede ser Julián, buscaría otro perfil de 9. Es que incluso llegando Julián, creo que el Barça debería seguir adaptando un poco porque tendría 3 tipos de 9 muy parecidos. Ese delantero tanque, entre comillas, ese ratón de área,
o ese delantero de área no lo tendría ni en Ferran, ni en Julián, ni en Adeyemi. Entonces, aunque no tengo ni idea, como ya he dicho, creo que me he ido dando cuenta que lo que necesita el Barça es un perfil de delantero más fijo, para que nos entendamos. Bueno, hay dos nombres que han salido, ahora César dará su opinión, que son el de Eli Junior Kroupy, que ahora, por cierto, hablaremos de él un poquito más, delantero del Burnout, y es que lo quiero decir bien, Fisnik Aslani, ahora sí, delantero del Hoffenheim, que es otro nombre también de delantero joven, como en el caso de Kroupy, que podría ser otra opción. César, ¿tú esto cómo lo ves? Lo de la delantera, ¿qué harías tal como está conformada ahora mismo a 27 de julio y quedando un mes de mercado? Me van a caer palos hoy, pero me da igual. Yo no ficharía a Julián Álvarez, te lo digo desde ahora. Bueno, no pasa nada. Aquí se ha dicho en este podcast también este verano. Yo no lo ficharía, pero de ninguna forma. Y confiaría, uno, en Ferran. No se puede ir Ferran de ninguna forma. No sé si para ascender a estatus de delantero titular, no lo sé, pero yo me quedaría con Ferran y ahora te explico por qué brevemente. Y si tengo que tirar de Masía, tiraré de Masía, y un perfil como estos jóvenes de Alemania, bueno, podría ser, pero confiaría en lo que tengo en casa por encima de todo. Vale. Sí. ¿Y por qué te digo que Ferran puede ser un Ferran distinto al que estamos acostumbrados? No lo sé porque no estoy en su cabeza. Pero sí sé que las cabezas como las de Ferran funcionan de una forma muy especial. El gol que nos ha dado el Mundial ha roto algo dentro de Ferran en positivo. Puede que a partir de ahora Ferran no tenga esa carga de responsabilidad de ser el que finaliza, el que gana partidos, el que destaca, porque ya ha hecho lo que todo futbolista aspira a hacer, que es ganar un Mundial. Creo que ese peso psicológico ya no lo va a tener Ferran. ¿Que va a dejar de fallar? No lo sé. Posiblemente Ferran será de tirar 7, fallar 5 y meter una. Pero me da igual. Es decir, creo que la cabeza de Ferran va a ser distinta a partir de ahora. Técnicamente va a ser el mismo que hemos conocido siempre, pero su actitud, su disposición en el campo a nivel mental puede que sea distinta. Y eso me gusta, porque no creo que tenga ese peso sobre la espalda de acabar el partido, de definir, No. Va a seguir presionando como un lobo, va a seguir aportando como siempre en cualquier parte del campo, va a seguir molestando a la defensa, va a seguir centrando balones, va a ser el mismo delantero que siempre, pero un poquito mejor, sobre todo desde el punto de vista mental, para mi gusto. Esto es un vaticinio un poco raro que estoy haciendo, pero yo me quedaría con Ferran, minaría la Masía y ficharía a alguien joven, pero sin volverme loco. Yo no me gastaría más de 80 millones de euros en ningún caso. Bueno, pues esto es lo que comenta César, y como el Barça ahora está con esa Masía, prácticamente la Masía, por completo, la que está o la que ha volado a Inglaterra para esta gira cortita de lunes a lunes, que estará el Barça en St. George Park, este sitio espectacular, es como la Ciudad de las Rozas en Madrid para la selección española, pues lo mismo, pero para Inglaterra. Allí nos vamos a Inglaterra, no literal, nos vamos de manera figurada o telemática para hablar con alguien que está viviendo en Inglaterra, que vive hace tiempo ya en Inglaterra, y que a lo mejor, ojo, a lo mejor se puede convertir en el corresponsal de TVP allí en Birmingham para ver al Barça el próximo viernes. Juan Yagüe, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, amigos? Pues un placer volver por aquí, ¿no? Estuvimos ya el año pasado. ¿Me oís bien? Te oímos de cine, ¿y tú a nosotros? Sí. Perfecto. Estoy estrenando el headset, digo, por si acaso. Nada, que decía que, bueno, después de lo del año pasado de Rashford, pues un placer volver a estar por aquí y charlar un ratito con vosotros. Cierto que hablamos de Rashford en su momento, que, bueno, finalmente no ha acabado quedándose en el Barça, ha venido Gordon, que ya que empezamos por eso, Gordon, no te preguntamos por él, hicimos un programa también sobre él con Pablo Espinosa, ex de la media inglesa. Para ti, Gordon, ¿qué tipo de fichaje es? ¿80 millones es muy caro o está bien pagado? Bueno, viendo cómo se está moviendo el mercado este verano, quizá no sea tan caro, ¿no? Porque estamos viendo a Morgan Rogers, que es otro internacional por Inglaterra que ha estado en el banquillo con la selección inglesa durante el Mundial y se han pagado 130 millones, pues 80 por Gordon no parece tanto, ¿no? Pero más allá del precio que haya pagado el Barcelona, sí que me parece muy interesante que es un jugador que se puede ajustar muy bien a lo que pide Flick, ¿no? Que va a presionar arriba, que es un jugador rápido, es un jugador inteligente y me da la sensación de que le puede ir muy bien al Barça, sobre todo para esa fase defensiva, me parece muy interesante. Y más allá de eso, también su polivalencia, ¿no? Porque es un jugador que puede jugar por las dos bandas, que el año pasado jugó muchos partidos con el Newcastle de delantero, y viendo justo lo que estabais hablando ahora con el tema de la posición de punta en el Barcelona y viendo las dudas que hay, pues en un momento dado
puede ser un jugador útil también para ser el ariete del equipo, ¿no? Juan, tú no vives en Birmingham, no muy lejos tampoco, ¿no? De la ciudad donde estará, cerquita donde estará el Barça, ¿no? Sí, vivo en Liverpool, que estamos a 2 horitas, y bueno, he estado varias veces en Birmingham, no está en St Andrews, pero sí en Villa Park, ¿no? Que es el máximo rival del oponente del Barça el viernes. Y el Barça en ese St George Park es un sitio espectacular, ¿no? Son 12 campos los que tiene, uno que es replicando el césped de Wembley, sitio de estos de decir, me pego trabajando aquí una semana, pero me podría quedar un mes. Bueno, es que cuando la selección española tuvo aquel ciclo de 2008, 2010, 2012 de tan triunfal, pues muchas selecciones quisieron, digamos, hacer una infraestructura para intentar emular algo parecido, ¿no? Y en aquel momento, esto lleva abierto desde el año 2012, se hizo una inversión faraónica de más de 100 millones de euros, y uno de los factores era el aunar a todas las categorías inferiores y la absoluta, tanto del fútbol masculino como del fútbol femenino, y se hizo esto, que está más o menos en una parte central del área central de Inglaterra, pero lejos de la marabunta que hay en Londres, lejos de ese ruido y de esas aglomeraciones, ¿no? Así que bueno, se construyó esa infraestructura. Creo que las instalaciones están muy bien, creo que la selección está muy, muy contenta, muy a gusto. Hablo de la absoluta masculina, por supuesto, pero vamos, han conseguido esa sensación de tener una base que sea funcional, y que luego eso, ¿no? Que está juntando a todas las categorías, y bueno, ha dado esa sensación de comunidad, ¿no? Para todas las selecciones que representan a Inglaterra. Lo he ido a buscar porque me sonaba mucho, y el Barça ya estuvo en 2016 con Luis Enrique. Espérate. Es que voy muy rápido. No, yo quería dar el dato, porque sí, estuvo en 2016, pero esto le va a gustar más a César. La primera vez que fue en 2014 con Luis Enrique. ¿Y qué pretemporada fue aquella, César? Es que lo iba a decir, es que los éxitos... no soy cabalista yo, ni mucho menos, pero cuando las cosas se alinean, cuidado, es por algo. Bueno, Juan a lo mejor no lo sabe, pero fue la pretemporada del triplete de Luis Enrique, claro, aquel que termina en 2015 en Berlín. Bueno, es un sitio que son 2 veces las que ha estado el Barça, 2014 y 2016, pero para trabajar en su sitio ideal. Y por temperatura, ¿cómo estará más o menos la cosa en la semana que va a estar allí el Barça? Bueno, estamos en una semana de verano inglés. Hemos tenido un muy buen verano hasta ahora, pero bueno, estamos a 20 graditos, 21. Bueno, no nos está dando el sol, ya veis que estoy lejos de vuestro tono de piel. Así que nada, la verdad que bueno, se está bien, lejos de los 30 y tantos de España, y bueno, con poquito sol, ¿no? Así que bueno, que se pueden aprovechar para entrenar bien. Yo no he pasado tanto calor en mi vida como en un Londres, un verano, en el año 2000 y poco, mucho más que ahora en España. O sea, pensaba que me moría. Jamás he pasado tanto calor en mi vida. Eso del verano inglés, cuidado. Bueno, cuidado, es que casi fallezco allí, ¿eh? El tema está en que como aquí casi nunca hace calor, los edificios, las ciudades no están preparadas para aguantar ese calor, y siempre lo recuerdo, ¿no? Que decimos que cuando hacen 30 grados aquí hace más calor que 30 grados en España, y es cierto eso. Es cierto. La falta de costumbre. Recuerdo estar en Regent's Park al borde del desmayo, de forma literal, estoy hablando, y tuve que tomarme un poco de agua y beber un poco de azúcar porque estaba al borde del desmayo. Y soy de Canarias yo, ¿eh? Juan, el partido contra Birmingham, a ver, va a jugar mucha gente joven en el Barça, muy pocos habituales, chavales, a lo mejor debuta de Yemi, ya veremos. Del Birmingham no sé si puedes decirnos algo, no te voy a poner en ese aprieto, pero sí que te quería preguntar, ya lo hemos comentado antes, Eli Junior Kroupi, este delantero francés que llegó al Bournemouth hace un año prácticamente, debuta en la Premier, marca 13 goles, he mirado sus datos, y la verdad que el final de temporada que hace con el equipo de Andoni Iraola es brutal, jugando no sé si como punta o por detrás del punta o como segunda punta. ¿Cuál era su posición? Bueno, él ficha para ser el suplente de Van Nilsson, que es un delantero que fichó el Bournemouth hace un par de temporadas, se lo arrebató al Milán por ese poderío económico que hay en la Premier, y fichan a Kroupi para ser el suplente de Van Nilsson, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se lesionó Van Nilsson, estuvo ausente unas semanas, pusieron a Kroupi de titular de 9 y funcionó muy bien, la verdad, lo hizo bastante bien, y cuando volvió Van Nilsson, para Iraola era muy importante que Van Nilsson fuera el primer jugador que fuera la presión del equipo rival, ¿no? Entonces puso a Kroupi por detrás de Van Nilsson y siguió marcando goles, siguió dando asistencias, y se entendió muy bien con Evan Nilsson, ¿no? A mí me parece un jugador que ha tenido una irrupción buenísima, tiene una pinta fantástica, tiene un olfato para el gol buenísimo.
clarísimo, es rápido, se mueve bien, me gusta mucho su capacidad de decisión para cuando tiene que tirar y me parece que hay un muy buen proyecto de jugador ahí. Ahora bien, este tipo de irrupciones en una primera temporada quiero ver si se mantienen en el tiempo, ¿no? Y pueden consolidar ese nivel. Este año se ha ido Iraola, va a haber un entrenador nuevo que es Marco Rose, al que tú conoces muy bien, Juanma, y quiero ver si tiene esa consistencia, ¿no? Pero vamos, tanto el Arsenal como el Manchester City le tienen en su agenda y no parece que vaya a durar mucho. No sé si se irá este verano, pero no creo que vaya a durar mucho en la Costa Sur. Marco Rose sonríe Gerard porque también lo conoce el de la etapa en el Dortmund. Juan, pero si tuviéramos que, o si tuvieras que, te pongo en el aprieto, venga, de comparar a Kroupy con un delantero ya conocido por todo el mundo, ¿con quién lo podrías asemejar más o menos? Pues quizá con Julián Álvarez. Ajá. O sea, porque a ver, es un delantero pequeño y muy móvil. Y luego eso, ¿no? Que tiene buen disparo, se mueve bien. O sea, me da la sensación de que Kroupy es un poquito más escurridizo, un poco más fino, es un jugador más joven también, pero creo que tienen características parecidas a la hora de buscar la zona de los disparos, es capaz de disparar con las dos piernas y sobre todo eso, ¿no? Que tiene mucha movilidad y mucho olfato. La verdad que es un jugador muy escurridizo. Y me da la sensación de que en el Barça se podría desenvolver bastante bien, aunque también me da esa sensación de que si tuviera un delantero referente arriba junto a él o pudiera partir, es cierto que el Barça juega un 4-3-3, ¿no? Pero en un momento dado en el que pudiera jugar al lado de otro delantero de mayor poderío físico, creo que también podría ser una dupla muy peligrosa con un jugador de esas características. También puede jugar de extremo izquierdo, si no tengo mal entendido Kroupy. Pues es un jugador que si lo comparas con Julián Álvarez, entiendo que Deco ha afinado muy bien, porque si no viene uno y buscan a uno que es parecido a él, se entiende, tiene sentido la operación en ese caso. Y un burnout que también tiene a Ryan, que a mí Ryan me parece un delantero súper aprovechable para un Barça incluso, pero que se va al Liverpool, ¿no? Por una morterada también de dinero. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo porque está el verano un poquito extraño con el tema de las operaciones, ¿no? Lo digo porque a mí incluso me llegó la información durante el Mundial de que Diomandé iba a ser futbolista del Liverpool, esa operación no se dio, Víctor Muñoz iba a ir al Newcastle, ha acabado en el Liverpool, entonces ya cojo un poquito la información con pinzas, ¿no? Y tampoco tengo tan claro de que vaya a llegar Ryan al Liverpool, que está en la agenda y que al Liverpool le gustaría ficharle, sí, pero un futbolista que ha llegado en el mes de enero al Bournemouth, que ha sido titular con Brasil en el Mundial, me da la sensación de que tanto al Bournemouth como al jugador no sé si es lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, aquí la pasta manda, como se sabe, ¿no? En el mercado del fútbol y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que el Liverpool tiene la prioridad de fichar a Barcola y si no se concreta esa operación, pues entiendo que pondrían toda la carne en el asador por Ryan, pero también sé que el Liverpool tiene la intención de fichar a los dos. Luego vamos a ver cómo acaba todo. Bueno, lo de la Premier ya es un abuso. Hablábamos del precio de las camisetas y lo del precio de, bueno, el dinero de la Premier para poder gastar lo que le dé la gana es una cosa que no va a parar. Y lo de Vinicius, por cierto, ya para cerrar, ¿cómo está con el Arsenal? ¿Eso se puede dar? Pues yo no creo que el traspaso de Vinicius fuera tan caro. O sea, yo no creo que el Real Madrid te vaya a pedir 200 millones por el traspaso de Vinicius cuando queda un año de contrato. Yeah. Yo estoy en que si hay una oferta de 100, algo más, el Madrid dice que sí. Porque, a ver, si todo pinta que Vinicius no va a renovar, pues si te dicen o trincar 100 o trincar nada, pues eso, ¿no? Y bueno, ya que estamos acabando, por apuntarte algo del Birmingham rápidamente. Vale, sí. En el último año que estuvieron en League One hicieron el traspaso más caro de la historia de la tercera división inglesa, que fue el de Jay Stansfield por 10 millones de libras, que lo compraron al Fulham. Es un jugador que sigue estando en el primer equipo del Birmingham y tiene un jugador que a algunos les sonará, que es Demarai Gray. Es un futbolista que estuvo en el Leicester y bueno, como dos caras un poquito algo conocidas, ¿no? Pero bueno, a ver qué nos da de sí ese amistoso del viernes y ojalá que lo podamos contar en directo. Claro que sí. Ojalá, porque estamos ahí. No podemos decir mucho más porque a ver si se va a estropear la historia, pero está haciendo gestiones ahí Juan para ver si puede estar en el campo y nosotros hacer algo al respecto cuando llegue el partido, pero no decimos nada más, Juan, lo dejamos ahí. Y nada, suerte, ya me irás contando y lo dicho, que a seguir igual de bien, ¿vale? Gracias, amigos. Un abrazo. Sabemos que llevas al Barça en el corazón. Ahora llévalo al siguiente nivel. En BetBrothers tienes análisis, pronósticos y las mejores casas de apuestas con licencia en España. Vive el fútbol con BetBrothers. Juega siempre de forma responsable y solo si eres mayor de edad.
Team Barça. Bueno, pues Juan, que a ver si tenemos suerte, de verdad, y puede estar ahí en el campo del Birmingham, porque sí, queremos hacer algo especial y nos hemos liado la manta a la cabeza, a pesar del calor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no buscar también la opción de poder contar este amistoso primero del Barça en Inglaterra? Primero, y creo que el penúltimo habrá otro, contra el Preston, creo, pero a puerta cerrada. Este se podrá ver por todo esto que ha montado el Barça ahora de, no sé si Barça Play o los socios podrán verlo, o Barça Premium, ya es que me lío con tantos nombres, pero por YouTube, si alguno quiere, creo que pagando un mes de YouTube, 9 euros sería el canal del Barça, cancelas en cuanto pagas los 9 euros, podrás ver los dos partidos, el Gamper y este, y te costaría solamente 10 euros. O sea que es una opción también, yo creo que haré esa opción para poder verlo, pero ojalá que lo cuente aquí el bueno de Juan. Para cerrar, Gerard, ¿te gusta más si dice Juan que se parece a Julián Álvarez Croupy o te deja igual que antes? Me gusta porque es lo que apuntabas tú, ¿no? Que el Barça al menos está trabajando, hay una línea de trabajo, pero estamos un poco en las mismas en que creo que a ver, quizás se ha hablado con Hansi Flick y él tiene claro que no quiere jugar con un 9 referencia, que en momentos creo que lo vas a necesitar porque partidos que necesites colgar al área necesitas a un futbolista que te peine o remate, pero igual también puedes poner a Araujo para ir a la desesperada. Si todos los delanteros que ojea Deco tienen las mismas características, yo me inclino por pensar que no va a ser el Barça del falso 9, pero sí que con muchos extremos y con muchos jugadores capaces de partir por banda y meterse dentro y con mucha movilidad, pues vamos a ver a un Barça muy móvil y menos referenciado en lo que se refiere al 9. Bueno, pues Gerard, te despido porque tenías que irte rápido, así que ya me quedo con César para cerrar esto, ¿vale? Perfecto, que vaya muy bien, un abrazo a todos. Abrazo a Gerard y me quedo con César ya contigo, aquí mano a mano, César, los dos hombres que si la gente nos ve las caras podrá decir, pues son hermanos gemelos o algo. Primo hermano. César, no sé si apuntar alguna cosa más de esto, no sé qué esperas tú, ya no solamente del mercado de fichajes, que ya lo hemos comentado creo mucho, sino también de la pretemporada, viniendo de un mundial, jugadores que se van a incorporar tarde, partidos amistosos que van a tener a mucha gente joven, pero que esos jóvenes van a estar después en el filial o en el juvenil. ¿Tú qué esperas de lo que queda? No. O no, ya. O no. También. Yo creo que alguien sí puede quedar. No sé quién, pero alguien puede dar la campanada porque pasa todos los años. Ya. Confío en que la gente que viene del mundial, de dinámica mundialista, descanse lo suficiente porque no quiero una plaga de lesiones. Confío en que Rafinha vuelva bien y vuelva bien de verdad para que nos dé, si no su mejor temporada, lo más parecido posible a la que nos encandiló hace 2 años. Y yo confío en que el trabajo que se haga ahora en pretemporada esté dirigido sobre todo a una coherencia táctica y estratégica, que lo citaba al principio. El proyecto es uno, creo que Hans Dieter lo tiene clarísimo en su cabeza. Todo lo que se está haciendo parece ser que se alinea con esa idea suya. Si él lo tiene en la cabeza, respetar ese proyecto y que todo vaya dirigido un poco hacia esa dirección. Si Deco está respetando sus direcciones de trabajo y las cosas salen medio bien, hay muchos factores, hay otros equipos, hay dinero de por medio, no es fácil, pero si todo sale razonablemente bien, puede que empecemos a trabajar después de mucho tiempo en una pretemporada con solidez, con tranquilidad, con solidez, con calma, sin apurarse demasiado, sin forzar al jugador, que creo que ha sido en otros años fuente de muchas lesiones luego en la temporada. Y bueno, yo tengo plena confianza y te lo decía antes, esto lo grabamos un día 27 de julio, puedes retomarlo y ponerlo a final de temporada. Creo que este año nos va a dar muchas alegrías el Barça. Te veo optimista, me gusta esto para empezar la temporada. Aún no ha empezado casi ni la pretemporada, pero te veo muy distinto al César de hace un año. Porque el Barça es muy distinto al Barça de hace un año. Vale. Y eso me está dando mucha tranquilidad. Vale. Bueno, pues lo dejamos ahí, con el optimismo de César. César, te despido y ya te veo por aquí cuando te dé la gana, ¿vale? Cuando me llames. Lo haré pronto, ¿vale? Un abrazo. Bueno, pues gente, nos vamos en esta terracita, la 6x05, sexta temporada, todavía nos quedan unas cuantas antes de que termine el verano, habrá que hablar de los partidos del Barça, habrá que hablar de los fichajes, de todo aquí en Team Barça. Acabó el Mundial, por fin dirá alguno,
pero empieza el fútbol, empieza el Barça, los clubes, esto nos encanta. Así que nos vemos en el siguiente contenido, que será la próxima semana. Veremos si hacemos algo especial con el Birmingham Barça y si no, nos encontramos aquí la semana que viene. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça.